Ya muchachos, comencemos. A todos que se integraron recién, muy buenos días. Eh, Hoy día vamos a seguir con el análisis de geometría analítica, específicamente de las secciones cónicas. En la sesión de ayer estuvimos viendo circunferencia y parábola, y hoy día vamos a ver las otras dos secciones cónicas que se llaman elipse e hipérbola. Eh, Ayer quedó un ejercicio pendiente para los que estuvieron y los que no también. Hubo un ejercicio en el que yo me quedé pegado en un sistema de ecuaciones, ¿ya? De 3x3. Ese ejercicio va a estar subido hoy día a la plataforma, ya desarrollado bien, lo hice de nuevo. Claro, había ¿cómo se dice? Había una dificultad adicional en ese sistema de ecuaciones, no estaba tan simple de resolver. Así que hoy día en el desarrollo de la clase, ¿qué clase era ayer? 9, va a estar escrito ese problema desarrollado para que lo revisen, ¿ya? Pero hoy día vamos a avanzar con los contenidos. Ya, entonces, lo que nos compete hoy día, ahí está, la elipse, la hipérbola, y vamos a hablar en general de un estilo de ejercicio que se llama lugares geométricos. ¿Ya? Yo les he comentado desde la ecuación de la recta que cada uno de estos elementos se puede describir como un lugar geométrico. ¿Ya? La recta es el lugar geométrico de los puntos eh, que al calcular la pendiente siempre da lo mismo, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un centro, la parábola, y así. Lo hemos visto, todas esas características principales se les dice lugares geométricos, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicios de lugares geométricos. Vamos a alcanzar a ver uno por lo menos hoy día. Entonces, ¿qué es la elipse? Aquí es lo mismo que les estaba contando. La elipse está descrita por un lugar geométrico, ¿ya? Sean F1 y F2, dos puntos fijos en R2. ¿Ya? Esos dos puntos están con números, son puntos fijos, no son variables. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos, de modo que la suma de las distancias de P a F1 y P a F2 sea constante. Los puntos F1 y F2 reciben el nombre de focos. Entonces, ayer teníamos algo muy parecido. La parábola era el lugar geométrico de los puntos que tenían la misma distancia a un foco y una directriz. Ahora es a dos focos. O sea, claro, a dos focos, y no es la distancia que sea igual, sino que la suma entre las dos distancias me dé constante. ¿Ya? Entonces, si lo lleváramos esto, lo vamos a hacer en el pizarrón mejor, para que tenga más sentido. Eh, Acá. Va, mismo problema de siempre. Y acá. Ya, ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Voy a saltarme esto un poco. Ya, ¿cuál es la idea entonces? Tengo dos focos y los vamos a centrar primero en el origen, toda la situación. Tenemos los ejes coordenados. Vamos a considerar que los focos están aquí. Perdón. Ahí, foco 1, foco 2. Ya, entonces, ¿cómo se va a formar eh, el tema o el lugar geométrico de la elipse? Es que cualquier punto que yo elija en la elipse, la gracia es que la suma de sus distancias siempre me da lo mismo. Por ejemplo, yo me puedo parar en un punto acá. Entonces, esa es la distancia y esa es la otra distancia. Supongamos que esa distancia nos da un número, nos da 10. Entonces, ¿cómo elijo yo otro punto? Tengo que elegir otro punto de manera que eh, esa distancia, ahora con esa distancia, me dé también 10. ¿Ya? Y así, uno va construyendo esto. La idea es que si me muevo, no sé, si me muevo para acá, por ejemplo, y esta distancia se hace más corta, entonces esta se hace más larga y mantiene como la suma entre los dos. La suma de los dos también puede que dé 10. Entonces cuando uno va construyendo los puntitos va a pasar lo siguiente. La forma de los puntos que me sirven, que van manteniendo esta distancia, va siendo así, ¿sí? Y ahí se forma lo que uno conoce como la elipse.
esa es la idea de la construcción. ¿Ya? ¿Por qué tiene esta forma? Porque si usted elige puntitos acá, la suma de esas distancias es igual que si yo me paro en un puntito acá, la suma de esas distancias. ¿Ya? No es tan claro, es mucho menos claro que lo que pasaba ayer con la circunferencia y la parábola. ¿Ok? Y para construir la ecuación, también vamos a partir desde esta situación. Como que el centro de la elipse esté aquí, en el origen, los focos estén sobre el eje X, vamos a considerarlos como que hay distancia C de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa, ¿ya? Con un punto variable X, Y cualquiera, ¿ya? Cómo se comporta con esta situación. Entonces, aquí están los elementos, vamos a deducir la fórmula. También es mucho más compleja que la clase pasada. Sean A y C números positivos con A mayor que C. En el dibujo el A va a ser esta distancia. Va a ser la distancia de aquí hasta acá. Ese va a ser el A. Ya, entonces ahí están los focos. Y la constante le vamos a poner 2A. ¿Ya? Eso va a ser la, constante de que es la suma de las distancias. Entonces, tenemos esto. La distancia del foco al punto más la distancia del otro foco al punto me tiene que dar 2A. Y hacemos distancia punto-punto entre los dos. ¿Ya? Ahí están los dos puntos explícitos. Y hacemos fórmula de punto-punto. ¿Ya? La resta de las abscisas, la resta de las X, más la resta de las ordenadas, la resta de las Y, en este caso sería Y menos 0, Y menos 0 en los dos casos. Todo eso al cuadrado se suma y con raíz. ¿Ya? Y de aquí todo lo que viene para adelante es una manipulación algebraica de esta situación, que no es para nada sencillo, yo los invito a que lo lean con más calma después, pero es solo manipular algebraicamente. Pasamos una raíz para el otro lado, elevamos al cuadrado, ni siquiera cabe en la diapo la expresión que está a la derecha, elevar al cuadrado todo el lado derecho. Después se van cancelando algunos términos, agrupamos de manera conveniente, y así vamos todo el rato, es pura manipulación algebraica. Sigue así, se desarma otra vez, se agrupa otra vez. Ajá, y aquí viene la parte clave. Una vez que uno hace esto, nos queda esta expresión, que es igual de enredada que al principio. Ya pura manipulación algebraica. Y al número a cuadrado menos c cuadrado le ponemos nombre a este número que está acá. Le ponemos b cuadrado. Y cuando uno hace eso, divide por a cuadrado menos b cuadrado y nos queda, bueno, aquí está. B cuadrado va a ser a cuadrado menos c cuadrado, ¿ya? Dividimos por ese valor y nos queda la ecuación que está acá al final. La ecuación que está acá al final, mucho más reducida, mucho más simple que con lo que partió al principio, es como es la elipse, es la ecuación de la elipse centrada en el origen, ¿sí? Con A y B que tienen una interpretación geométrica, ¿ya? Y yo la voy a explicar acá en el pizarrón, que es todo esto que está aquí. Todo esto que aparece en la tabla, yo lo voy a explicar. Ya, la ecuación que acabamos de demostrar es la que dice x cuadrado partido en a cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado igual 1, donde el a y el b son constantes. ¿Qué va a ser el a? Va a ser la distancia del semieje mayor. Perdón, en este caso estaba pensado como que a cuadrado es más grande que b cuadrado más c. Perdón, lo estoy diciendo mal. Que a cuadrado es b cuadrado más c cuadrado. Entonces, esta es la situación. Si a es mayor que b, ¿ya? Y tengo esta ecuación que está acá, entonces la elipse es horizontal. Es más grande el a y el b se ve en esta distancia. Se ve en esa distancia. Entonces al a se le dice distancia del semieje mayor. Es la distancia que hay desde el origen hasta el borde. Eso es el a. Y el b desde el origen hasta arriba. Hasta el otro borde, pero arriba. ¿Ya? Eso. Y si el a es mayor que b,
eso sería una elipse que es más ancha que alta. ¿Sí? Es más ancha, porque la es mayor que B. Y siempre se va a cumplir esta relación que está acá. Si el A es mayor que B, A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, donde C es la distancia de los focos, del centro al foco. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo esto hubiera construido lo mismo, pero en vez de que el A sea mayor, yo tengo que el B es mayor? La única distinción es que me hubiera quedado así. En el caso de que el B fuera mayor, significa que esta distancia es más chiquitita y esta distancia es más grande. Entonces, la elipse es una elipse vertical, es más grande hacia arriba. ¿Ya? Pero todo lo demás sigue igual. Están los C acá entre medio, o sea, los focos, perdón. Los focos están entre medio, el centro está en el origen. ¿Ya? En ese caso es la misma ecuación, de la elipse, y la única distinción es que en este caso B es mayor que A. Y cuando pasa eso, entonces la relación que hay entre estas tres constantes es que el B cuadrado es A cuadrado más C cuadrado. Eso. Eso pasaría entonces si la elipse tiene su centro en el origen, como una circunferencia. Ya la ecuación es casi igual a la de la circunferencia, solo que tiene estas constantes abajo. ¿Y qué pasa si no? Si el centro está en otro lado, bueno, uno nota una ecuación de la elipse generalizada. Es la misma de antes, solamente que en vez de tener x cuadrado, ahora voy a tener x menos h cuadrado. Y en vez de y cuadrado, voy a tener y menos k cuadrado, partido en b cuadrado, igual 1. Eso representa la misma elipse, pero con centro en HK. En HK. ¿Ya? Y se cumple lo mismo que antes. Si el A es mayor que el B, entonces yo estoy en una elipse horizontal. Y se cumple la relación A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Y si el B es mayor que el A, entonces yo estoy en una parábola vertical. Elipse. En una elipse vertical. Entonces aquí B cuadrado va a ser A cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Pero la ecuación de la elipse es la misma si usted tiene horizontal o vertical, es exactamente la misma, solo que hay que tener ojo con el A y el B, quién es más grande. ¿Ok? Esa es la construcción. ¿Ya? Entonces, primero eh, un ejemplo muy fácil, como sin complicarnos mucho, antes de pasar como a los ejemplos que están propuestos. Vamos a determinar los elementos principales de una elipse. Determina los elementos principales de x menos 3 al cuadrado partido en 9 más y más 1 al cuadrado partido en pongamos 16 igual 1. ¿Ya? Hagamos esa elipse, encontrémosle los elementos principales. O sea, hay que encontrarle todo lo que aparece en la construcción. Centro, foco, vértices, esas cosas. ¿Ya? Y aquí, porfa, si hay dudas con lo que yo vaya a escribir acá, me interrumpen y preguntan porque hasta aquí solamente definí la ecuación y en general no se entiende mucho hasta que uno ve un ejemplo. Ya. Solución. Lo primero, es una elipse que está trasladada, no está en el origen. ¿Ya? ¿Dónde está el centro? ¿Quién sería el H y el K? En este caso, el HK sería 3 y menos 1. ¿Ya? Son los valores en el fondo donde los paréntesis se hacen 0. ¿Ok? Acuérdense que también uno lo piensa como que siempre tiene que decir X menos H. Así que el H es 3. ¿Ya? Y menos K. Y como hay un signo más,
significa que ese signo más tenía un menos menos. Por eso que es menos 1. ¿Ya? También uno lo puede pensar así. Ese es el centro. ¿Ya? Ese par ordenado es el centro de mi elipse. Después puedo encontrar los vértices. ¿Ya? En este caso, voy a identificar quién es el A. El A es el número que está abajo. Abajo está el número al cuadrado. Entonces, en este caso, el A es 3, porque 9 es 3 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y quién sería el B? Es el número que al cuadrado me da 16. Entonces, es 4. ¿Ok? Eso, de hecho, solamente por un tema de que no quiero que me dé números con raíz, ¿ya? Déjenme cambiarlo a 25, ¿ya? Para que no sea tan complicado el cálculo después. Ya hay otro ejemplo donde inevitablemente va a ser complicado. Ya, supongamos que es 25 mejor, pongámosle acá un 5. ¿Ya? Entonces, en este caso, B es mayor que A. Si B es mayor que A, entonces la elipse es una elipse vertical. ¿Ya? Está parada, es un huevo. ¿Ok? Ya, ¿y qué más? Con esa información, solo con el A y el B, ya puedo encontrar los vértices. ¿Ya? Porque uno se imagina, voy a dibujar más grande la elipse. Ya, ahí está la elipse. En el centro está el 3, 1. 3 menos 1. No, está bien, pongámoslo así. 3 menos 1. Después, entonces, arriba y abajo está lo que yo me muevo en B. Si me muevo B hacia arriba y B hacia abajo, encuentro estos vértices. Son los vértices del semieje mayor o del eje mayor. Entonces, ¿cuál sería el punto que está arriba? Tengo que sumarle 5 para llegar arriba. ¿Ya? Y acá tengo que bajar 5 para ver el que está abajo. ¿Ya? Entonces, pongámosle B1, va a ser tengo que subir 5, entonces tengo que moverme en el I. Menos 1 más 5, 4. Y en el B2, también me muevo en el I, pero le resto 5, va a ser 3 menos 6. Ahí están los dos vértices B1 y B2. Y para moverme hacia los lados, para encontrar los otros vértices, ahora del eje menor, pongámosle B3, B4, este va a ser B4. Ahora me tengo que mover A hacia los lados. ¿Y quién era A? 3. Entonces me muevo 3 para acá y 3 para acá. ¿Ya? Entonces, el B3 va a ser el centro, que era 3 menos 1, pero ahora resto 3, entonces va a ser 0 menos 1 en el X, tengo que restar 3 en el X, me muevo horizontal, y el B4 tengo que avanzar 3, entonces 3 más 3, 6, el 6 menos 1. Y ahí están los 4 vértices de los dos ejes, del eje mayor y del eje menor. Y me faltan los focos. Como esta elipse es vertical, los focos están en el eje mayor, siempre. Entonces los focos están ahí, hay que moverse en la coordenada I. ¿Y cuánto hay que moverse? C unidades. ¿Y de dónde saco el C? De hacer como un Pitágoras entre B, A y C. Entonces se cumple también que B cuadrado, que es el más grande, tiene que ser A cuadrado más C cuadrado, siempre. Entonces, como el B cuadrado, y por eso elegí los números adecuados, como el B cuadrado es 25 y el A cuadrado es 9, yo puedo despejar el C cuadrado de acá y llego a que C cuadrado es 16 y entonces C es 4. C es 4. Entonces, para encontrar los focos, tengo que pararme en el centro y subir y bajar 4. Entonces, los focos están en el foco 1, pongámoslo acá arriba. El foco 1 va a ser el centro, que era 3 menos 1, pero ahora tengo que subir 4. Entonces voy a caer en el 3, 3.
¿sí? Al menos 1 le sumo 4. Y el foco 2, estoy parado en el centro, en el 3 menos 1, y ahora tengo que restar 4, tengo que bajar 4. Entonces mantengo el 3 y resto 4, me da menos 5. ¿Ya? Esos son los focos que están entre medio, y como la elipse era vertical, yo me muevo en el eje Y para encontrar los focos. Y ahí están los elementos principales de mi elipse. Ya todo se saca, todo se deduce con los números que aparecen en esta expresión, por los números que están abajo principalmente. ¿Ya? Arriba solamente me sirve para el centro, nada más. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, yo tengo una duda. Dale, pregunta. En la ecuación principal, que está arriba, tiene que estar igualado siempre a 1, ¿verdad? Sí, la gracia es que siempre manipules de manera que a la derecha te quede un 1, siempre. Y que abajo, y escribir toda la expresión con estas fracciones abajo, donde aparezcan números así y todo se esté sumando. Eso es lo que hay que lograr. ¿Sí? Ya. Sí, Okay. gracias, ¿Más dudas, profe. chicos? Profe, yo, Cuénteme. en la operación que hizo para encontrar los vértices, Ujú. usted en B1 y en B2 le restaba al eje Y, y en B3 y en B4 le restaba al eje X. Sí, así es. En el I, Ah, ya. en el B1 y B2, sumé 5 y resté 5 al I. Y en el B3, B4, sumé 3 y resté 3 al X. Ah, ya, ok, profe. Vale, Ujú. muchas gracias. De nada. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a topar con estos ejercicios en donde hay que encontrar los elementos principales. Pero aquí, para ser sincero, este ejemplo tiene como mediana dificultad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos regalaron la elipse. La elipse está con los datos explícitos en la forma perfecta para extraer los datos, ¿ya? Pero no siempre es así. Puede que aparezca la elipse escrita de otra forma. Eh, claramente me tengo que ir antes. Ahí, ese. Puede ser que la elipse esté igual que en el ejercicio de ayer. Ayer hicimos uno de parábola en donde la ecuación estaba desarmada. Y lo que uno tiene que hacer es como armarla para que quede en la forma correcta. ¿Ya? Y en general, este tipo de ejemplos, que es igual para todas las cónicas, se hace completando cuadrado. ¿Ya? Entonces, es el mismo ejercicio, solo que la, la elipse está desarmada, la ecuación no está como yo quiero. Entonces tengo que arreglarla. ¿Ya? Veamos cómo se hace acá. Entonces, es la misma idea, hay que completar cuadrado. Debemos completar cuadrado. En plural, cuadrados en este caso. ¿Qué significa completar cuadrados? Vamos a armar cuadrados de binomio. Esa es la lógica. Por ejemplo, acá tengo términos con x, que los voy a ordenar así. Está el x cuadrado y está el 6x. Y aparte, tengo el 4y cuadrado más 16y. ¿Ya? Y la constante que está suelta, que es ese más 21, me lo voy a llevar al lado derecho al tiro. Lo voy a pasar como menos 21. ¿Ok? Ya, en la parte del x está más o menos fácil completar el cuadrado, porque se supone que al medio, ya tengo el x cuadrado, al medio tiene que estar el doble producto de x por algún número. Entonces, ¿cuál es el número para que multiplicado por 2x me dé 6x? El 3. ¿Sí? Entonces ahí yo tendría el doble producto entre x y 3. Entonces, ¿quién es el tipo que falta acá? Es un 3 al cuadrado. De esa forma, ese trinomio que me quedó, esos tres términos, formarían un cuadrado perfecto. Yo podría factorizarlo en un cuadrado de binomio. Pero si yo pongo ese 3 al cuadrado, ese 9 artificial, que lo puse ahí, tengo que compensarlo al otro lado. Entonces acá también voy a sumar 9. ¿Ok? Después, eh, ahora con los i. Con los i, el i cuadrado le molesta un 4 acá.
Ya, yo igual podría completar cuadrado tal cual como está, pero en general yo recomiendo en estos casos factorizar el número que esté con el i cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a factorizar por 4. Si factorizo por 4 los dos términos que están con i, me queda i cuadrado más 4i. Y ahora, adentro de ese paréntesis, yo voy a completar cuadrado, que es más fácil. Está más simple para completar cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora también ando buscando que el 4i sea el doble producto de i por algo. ¿Ya? ¿Quién es ese algo para que me dé 4i? Un 2. Entonces, ¿quién va acá al lado para completar el trinomio? Va el 2 al cuadrado, para que todos estos tres elementos formen un cuadrado perfecto. Pero ojo, porque también debo compensar al lado derecho. Ahora, ¿qué voy a compensar? No solo el 2 al cuadrado, que formaría un 4, sino que además está multiplicado por el 4 de afuera. Entonces, en total hace un 16. ¿Ya? Al lado izquierdo estoy sumando adicional un 16. Entonces, al lado derecho lo compenso. ¿Ya? No es solo el 4 que formé ahí, sino que está multiplicado por 4. ¿Ya? Por eso el 16. ¿Ya? Y armé cuadrados perfectos. Esa es la gracia. De esta forma, el primer cuadrado de binomio me queda x menos 3 al cuadrado, más 4 por, aquí me quedaría i más 2 al cuadrado. Ahí están armados los cuadrados de binomio. Y al otro lado derecho tengo una constante, que es 25 menos 21, 4. ¿Ok? Ya, esto que aparece acá ya se parece bastante a la ecuación de la elipse. ¿Ya? Lo único que me estaría faltando es provocar un 1 acá al lado derecho, ¿sí? Y que se armen las fracciones, ¿ya? Los denominadores que irían debajo de los cuadrados de binomio. Entonces, voy a dividir todo por 4. Todos los términos los divido por 4. Entonces, el primer cuadrado de binomio me queda dividido por 4. El segundo cuadrado de binomio tiene un 4 adelante. Si lo divido por 4, los 4 se cancelan y me quedaría solo el cuadrado de binomio. ¿Ya? Y como está solito y yo necesito que tenga un denominador abajo, bueno, no importa, pues como no tiene, es un 1. ¿Ya? El cuadrado de binomio dividido 1 me queda el mismo cuadrado de binomio. ¿Ya? Y al lado derecho me queda un 1. ¿Ok? Toda esa división por 4 fue para que apareciera un 1 al lado derecho. Y lo logré. Ahora tiene la forma de la ecuación de una elipse. Ya está listo. Tiene la ecuación de la elipse. ¿Ya? Y le extraemos los elementos. Le extraemos los elementos. ¿Quién sería el centro? ¿Quién sería el centro? Sería el HK. En este caso, X menos H. El H sería 3. Y menos K. El K sería menos 2, porque acá aparece con un signo más. Para que haya un signo más, debió haber pasado por un menos menos. Es I menos menos 2. ¿Ya? Eso sería el centro. Y ahora identifico quiénes son el A y el B. El A es el número que en el primer denominador está al cuadrado. O sea, A es 2. 2 al cuadrado me da 4. Y el B es el número que al cuadrado me da 1. O sea, es 1. ¿Ok? Por ende, el A es mayor que B. Y si estamos en ese caso, entonces la elipse es horizontal. Es horizontal. Voy a subir un poquito acá para que tengamos más espacio. Entonces estamos frente a una elipse horizontal. Voy a hacer un esquema de la elipse. Ahí está la elipse. Y hasta ahora yo he encontrado solamente el centro. El 3 menos 2. ¿Ya? Pero ya sé que es horizontal. ¿Qué significa eso? Que para encontrar los vértices horizontales que están acá, tengo que moverme en A. ¿Ya? Entonces pongámosle a este vértice 1, vértice 2. Entonces el vértice 1 es moverse A, que era 2, a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Hay 2 de aquí hasta acá,
y 2 de aquí hasta acá. ¿Ya? Si me muevo a la izquierda, hay que restar 2. Entonces, la primera coordenada ahora va a ser 1 y el menos 2 lo mantengo. Para el vértice 2, ahora hay que avanzar 2. Entonces me va a quedar 5 en la coordenada X, 3 más 2, y menos 2 en la coordenada Y. ¿Ya? Y ahora para moverme vertical, para encontrar los otros vértices, B3 y B4, me tengo que mover en B. ¿Cuánto vale B? 1. Entonces me muevo 1 para arriba, 1 para abajo. 1 para arriba, 1 para abajo. ¿Ya? Entonces los vértices son, si me muevo para arriba, es 3 menos 1. ¿Sí? Al menos 2 ahora le sumo 1. Y si me muevo para abajo, al menos 2, ahora hay que restarle 1. Entonces me queda menos 3. ¿Ya? Y ahí tengo los vértices. Es solo usando el A y el B. Por otro lado, como el A es mayor que el B, se cumple que el A es mayor que B. Entonces A cuadrado, que es el más grande, es B cuadrado más C cuadrado. Necesito el C para poder encontrar el foco, los focos. ¿Ya? A cuadrado era 4, B cuadrado era 1. Entonces, si yo lo despejo de acá, C cuadrado es 3. Entonces, C, en este caso no me da exacto, C es raíz de 3. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes serían los focos? ¿Ya? ¿Dónde están primero? Como la elipse es horizontal, entonces los focos tienen que estar en el eje X. ¿Sí? Donde, en el fondo, donde está la distancia mayor, es donde caben los focos. ¿Ya? Uno lo puede ver así. Entonces, foco 1, foco 2. Me tengo que mover raíz de 3 hacia atrás y hacia adelante desde el centro. ¿Ya? Tengo que moverme esas distancias. Entonces aquí, bueno, la escritura es no va un poco más complicada. El foco 1 sería restarle raíz de 3 al 3. Entonces el foco 1 es 3 menos raíz de 3, menos 2. Y el foco 2 es 3 más raíz de 3, menos 2. ¿Ya? No se pueden sumar estos números, el 3 y el raíz de 3. ¿Ya? Lo dejamos expresado nomás. Y ahí están todos los elementos. Centro, vértices, focos. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿por qué el menos Cuénteme. 2? No entendí esa parte. Es la coordenada del centro, la coordenada I. Ah, ya, ya, ¿Sí? entendí. Esa viene de acá arriba, de la ecuación. Como arriba dice I más 2, en vez de decir I menos 2, entonces uno imagina ahí que hay un choque de signos. El I más 2 es I menos menos 2. Por eso va un menos 2. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, pasemos a la otra cónica. Ya esta entonces, elipse, vimos ahí dos estilos de ejercicio, ya cuando la elipse a mí me la regalan o cuando la elipse está desarmada. ¿Ya? Vamos con la otra, eh, la última de las cónicas. La última de las cónicas tiene una construcción análoga a lo que estamos haciendo acá, por eso las agrupamos de a dos. Bueno, aquí esto es lo mismo que hicimos, bla, bla, bla. Ya. Ahí está lo de la elipse, todo esto ya lo vimos, ¿ya? Esto lo estábamos analizando. Ya, ahora está como su cónica hermana melliza de la elipse, que es la hipérbola, ¿ya? No es gemela, porque cuando la dibujemos no tiene nada que ver con la elipse, ya no se parecen, pero tienen la misma génesis, ya se arman igual. F1 y F2 son focos fijos, la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos, ahora de modo que la resta entre las distancias sea constante. ¿Ya? Entonces la hipérbola básicamente se construye igual que la elipse. ¿Ya? De hecho acá no está la demostración, la misma demostración que hicimos antes porque es la misma. ¿Ya? Voy a devolverme mucho atrás, acá. Es lo mismo que hicimos para la elipse, ¿ya? Solamente que aquí en vez de haber un signo más, hay un signo menos entre medio. ¿Ya? Entre medio de estas raíces, por ejemplo, hay un signo más al lado izquierdo.
Perdón, ahora hay un signo menos. ¿Ok? Y la manipulación algebraica es la misma, y los elementos son los mismos, etc. ¿Ya? Entonces la ecuación, perdón, me pasé, ahí. La ecuación es exactamente, o casi en realidad, casi exactamente igual. Ya tiene un menos. ¿Ok? Es x cuadrado partido en a cuadrado menos y cuadrado partido en b cuadrado. ¿Ya? Voy a ir al pizarrón para explicarles entonces qué representa cada una de las versiones de la ecuación. Ah, me equivoqué. Pensé que se quedó pegado el programita. No, se me cerró el programita. Aguántenme un poquito. Acá. No, tengo que volver. Tengo que volver acá. Espérenme un poco. Acá. Y voy a agregar una página. Ya, ahí sí. Pero ahora comparto. Sorry que se me cierra el programa. Ahí sí. Y ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, ¿qué pasa si tengo la ecuación x cuadrado? Ahí sí. Partido en a cuadrado menos y cuadrado partido en b cuadrado igual 1. ¿Qué pasa si tengo esa ecuación? Ya, esa ecuación es una hipérbola de centro en el origen. ¿Ya? No tiene el x menos h y el y menos k. Está con centro en el origen. Entonces, uno se imagina los ejes coordenados, ¿ya? Y tengo el centro en el origen. ¿Ya? Después, hay focos. Aquí, esto se lo tengo que comentar antes que todo. En el caso de la ecuación de la hipérbola, siempre se cumple como un Pitágoras. El c cuadrado es igual al a cuadrado más b cuadrado. Siempre. En el caso de la elipse, importaba quién era el mayor. Si el a cuadrado o el b cuadrado. Entonces uno armaba como Pitágoras distintos acá. ¿Ya? Eso era en el caso de la elipse. En el caso de la hipérbola, no, siempre es el mismo Pitágoras de siempre. C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Siempre. En cualquiera de las versiones de la hipérbola. ¿Ya? Eso lo usamos para encontrar el C. ¿Ok? Aquí, ¿cómo vamos a distinguir si la hipérbola es vertical o es horizontal? Depende del signo. ¿Quién se lleva el signo menos? En este caso, en esta fórmula, el menos lo tiene el i. ¿Ya? Y el más lo tiene el x, que no está escrito, pero lo tiene el x. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, cuando el más se lo lleva el x, la hipérbola es horizontal y tiene esta forma. Tiene dos ramas. Es como si yo hubiera partido la... No, la verdad no, no. No voy a decirlo el por qué tiene esta forma, los voy a enredar más. Pero tiene esta idea. Ya son como dos parábolas que se abren una contra la otra. ¿Ya? Después voy a decir un comentario más sobre la forma. ¿Ya? Entonces, cuando el x tiene el más, hay vértices en el x. Está ese vértice y ese vértice. Y como el i se lleva el menos, no hay vértices en el i. Fíjense que aquí no hay parábola. Entonces, como que uno habla de unos vértices imaginarios ahí. Por ahí no pasa, perdón, la parábola. Dije la parábola, es hipérbola. Por ahí no pasa la hipérbola. ¿Ya? Entonces tengo vértices reales y vértices imaginarios. ¿Ya? Entonces, claro, depende de dónde estén los vértices reales, es que, en que la parábola sea horizontal o vertical. ¿Ya? Y la búsqueda de los elementos es igual. Los focos van a estar en este caso en el menos C0 y en el C0. Los vértices reales van a estar en este caso en el A0 y en el menos A0 y en el A0. Y los vértices imaginarios, que aquí no se ven, ¿sí?
son ocupando el B en este caso. Serían B3 y B4. Menos B,0 y B,0. ¿Ya? Eso en el caso de la que es horizontal. ¿Ok? Y si fuera vertical, esto es horizontal. Y si fuera vertical, la única diferencia es que ahora está escrita al revés. Ahora sería y cuadrado partido en b cuadrado menos x cuadrado partido en a cuadrado igual 1. Esa sería la vertical. Está escrita al revés. El menos se lo lleva el x y el más se lo lleva el y. Entonces, como el más se lo lleva el y, todo lo real está en el y. Por ende, cuando yo la dibujo, todo lo real está en y. O sea, están los vértices reales y están los focos también. Sí, arriba no dibujé los focos. Ahí deberían estar los focos. ¿Ya? Todo lo real está en y. Entonces la hipérbola pasa por aquí. ¿Ya? Hace eso. Ya se abre verticalmente. ¿Ok? Y lo mismo, se va a cumplir la misma relación. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Aquí voy a escribir siempre. ¿Ya? Y la única distinción adicional es que si tiene el centro en otro lado, que no sea el origen, entonces van a estar escritos los x menos h cuadrado partido en a cuadrado menos y menos k al cuadrado partido en b cuadrado igual 1. ¿Ya? Si eso es así, entonces tengo mi parábola centrada en otro lado, ya con centro en otra parte, no en el origen, en el HK. Centro en HK. ¿Ya? Si es que aparecen los paréntesis arriba, igual que en la elipse. Ya, y la hipérbola, yo les dije, como para tratar de entenderlo un poco, que parece parábola, ¿ya? Pero en realidad no. Si uno es súper riguroso, la hipérbola tiene otra forma. Y voy a mostrar acá por qué. La hipérbola tiene dos ramas, dos curvas, acá que cumplen una característica bien particular, que no la tiene la hipérbola, la parábola. Ya tiene estas dos ramas y tiene esta característica hiper particular, que es que la curva se va pegando cada vez más a una recta. Yo la voy a dibujar así, me va a quedar horrible, por supuesto. Ahí y acá. Ahí. La gracia de las hipérbolas es que se van pegando a esa curva que está ahí, a esa recta que está ahí, a ese par de rectas, que se llaman asíntotas. Asíntotas. Entonces, como que mi dibujo es muy malo porque voy a cambiar la curva que está acá. Esa curva la voy a borrar. Mi dibujo es muy malo porque la gracia es que aquí corta el eje X, pero aquí se va pegando cada vez más a la curva, a la recta. Y aquí igual. Corta el eje X, pero se va pegando cada vez más. Entonces, si bien uno se imagina que es como una curva parecida a la parábola, en realidad tiene otra forma. ¿Ya? Tiene como otra manera de curvarse. ¿Ok? Uno en la práctica, en los ejercicios a mano alzada que uno hace, da lo mismo eso. ¿Ya? Pero hay asíntotas, son ecuaciones de la recta, y de repente las preguntan. ¿Ya? Preguntan, encuentra las asíntotas de la hipérbola. Entonces, ¿cómo se encuentran? Tiene una forma súper de truco, de fórmula para poder encontrar las asíntotas, que es lo siguiente. Si la ecuación de la hipérbola tenía al lado derecho un 1, ¿sí? Fíjense que al lado izquierdo es un suma por diferencia. ¿Sí? Tengo un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. Es un suma por diferencia.
Entonces, para encontrar las asíntotas, lo que hay que hacer es factorizar el suma por diferencia, o sea, me quedaría x menos h partido en a, más i menos k partido en b, ese sería el suma, y el diferencia sería x menos h partido en a, menos i menos k partido en b, ¿ya? Ahí estoy factorizando el lado izquierdo, y en vez de igualarlo a 1, lo igualo a 0. De esa forma, eso igual a 0, x menos h partido en a, i menos k partido en b igual 0, yo lo puedo amononar un poquito, manipularlo algebraicamente, y es una ecuación de la recta. Eso que está ahí tiene un x y un y, ¿ya? Y todos los demás son constantes. Entonces, si lo manipulo un poco, me va a quedar en la forma de una ecuación de la recta, ¿ya? Y esa es una de las asíntotas. Y la otra la saco del otro paréntesis. Hago x menos h partido en a, menos i menos k partido en b, igual 0, y ahí tengo otra ecuación de la recta que representa la otra asíntota, ¿ya? Y esos son dos elementos distintos que tiene la hipérbola con respecto a las otras cónicas, ¿ya? A las otras cónicas le encontramos siempre, no sé, centro, vértice, focos, pero la hipérbola tiene esta gracia, tiene además estas líneas que marcan hacia dónde se va acercando la curva que representa la asíntota, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Yo sé que es bastante engorroso al principio, pero ¿hay alguna consulta con respecto a la construcción de la hipérbola? Por el momento no. Veamos un ejemplo, para que lo podamos concretar. Ya, aquí, este. Vamos a encontrar los elementos principales de esta hipérbola. Ya nos estamos acostumbrando a este tipo de ejercicio que es bastante repetitivo. ¿Ya? No me regalaron la hipérbola bonita, con la ecuación como a mí me gusta, con el 1 al lado, así que la tengo que armar yo. ¿Ya? Yo me voy a preocupar de completar los cuadrados y armar la hipérbola. Ujú. Entonces junto a las x, que ya están juntas acá, ¿sí? Como las x tienen un 9, hay un 9 acompañando al x cuadrado, voy a factorizar por 9. Entonces me queda x cuadrado, después había un menos 18, entonces lo factorizo por 9, me queda un menos 2, ¿ya? Y aquí falta un término, que lo voy a encontrar al tiro. Y en el caso de las y, tengo un negativo. Puedo factorizar por 4, pero además ambos tienen un negativo. Entonces lo saco. Voy a factorizar por menos 4, y adentro queda y cuadrado más 4i. Ojo con los signos. ¿Ya? Y aquí también voy a encontrar otro numerito que va a ser importante para completar cuadrado. Y el menos 43 me lo llevo al otro lado, como 43. Y ahora completo cuadrado. Al medio está el doble producto del primer tipo al cuadrado, el x, y ahora tengo que multiplicarlo por un número que me dé 2x. Bueno, en el primer caso es un 1 entonces. ¿Ya? Ese 1 va acá al cuadrado. Ahí completé cuadrado, ahí armé el cuadrado de binomio. Pero como está multiplicado por 9, lo que yo debo compensar al otro lado es un 9, no un 1. ¿Ya? Porque afuera del paréntesis hay un 9. Lo mismo en el otro. El 4i es el doble producto de i por algo que me dé 4. O sea, por 2. Por ende, el término que me falta es un 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que yo compenso al otro lado? Tengo que compensar este 4, que es el 2 al cuadrado, multiplicado por menos 4. O sea, es un menos 16. Entonces acá va un menos 16. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora puedo completar los cuadrados, armar los cuadrados de binomio. El primero va a ser x menos 1 al cuadrado, y el segundo va a ser y más 2 al cuadrado. Y al lado derecho me quedó 52 menos 16, o 43 menos 7, que es 36, ¿ya? Y ahí nos dio esa forma. Ya está casi listo. Lo único que falta hacer
es dividir por 36. Si divido por 36, en el primer cuadrado de binomio se simplifica con el 9, entonces x menos 1 cuadrado partido en 4, ¿sí? Se simplificó con el 9, y en el segundo cuadrado de binomio se simplificó el 36 con el 4, entonces me queda abajo un 9, y al lado derecho tengo un lindo 1, ¿ok? Y ahí tengo la hipérbola, ¿ok? Ahí tengo la ecuación de la hipérbola como a mí me gusta. ¿Qué puedo identificar? Que en este caso el menos se lo lleva el i. Entonces la hipérbola es horizontal. La parte real, la parte con más, se lo lleva el x. Entonces es una hipérbola horizontal. ¿Ok? En esta hipérbola horizontal, el a va a ser 2, porque al cuadrado me da 4, y el b va a ser 3, porque al cuadrado me da 9. Aquí no importa quién es más grande. En el caso de la elipse sí, pero en el caso de la hipérbola me da lo mismo, porque siempre se cumple que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. O sea, en este caso, c cuadrado es 2 más 3, así que c es raíz de 5. Ya estamos haciendo el mismo proceso que hicimos para la elipse, ahora para la hipérbola, que siempre Profe, cumple. ¿no sería 4? 4 más 9, Ah, porque porque están es al al cuadrado, cuadrado. perdón. Gracias, sorry. Error mío. Claro, tengo que sumarlos al cuadrado, perdón. 4 más 9, ahí sí. Y da raíz de 13 entonces. ¿Ya? 4 más 9, 13. Y el c entonces es raíz de 13. Gracias. Tengo el raíz de 13, entonces ya puedo encontrar los elementos. ¿Ya? El centro, voy a subir ahora. El centro va a estar en el HK, así que me preocupo de arriba. X menos H, el H sería 1. Y menos K, el K sería menos 2. Después necesito los vértices. Como es una parábola horizontal, solo tiene vértices en el eje horizontal. ¿Ya? En el eje imaginario tiene otros vértices que no marcamos, ¿ya? A no ser que se los pidan. En general, cuando uno habla de vértices a secas, en el caso de la parábola, de la hipérbola, perdón. En el caso de la hipérbola, solo tiene 2. Los otros son imaginarios. ¿Ya? Si se los piden en un enunciado, hay que marcarlos. Pero en general, si dice vértices a secas, son solo 2. ¿Ya? Entonces tengo que tomar el centro y retroceder A y avanzar A. ¿Ya? Aquí del centro hasta acá y hasta acá hay 2, que es la distancia A. ¿Ya? Entonces tengo que retroceder 2, caería en el menos 1, menos 2, retrocedo 2 en el eje X, y el otro sería avanzar 2, o sea, caigo en el 3 menos 2. Esos son los dos únicos vértices. ¿Qué más? Focos. Focos. Como esta hipérbola es horizontal, los focos están también horizontales. Creo que lo dibujé mal hace un rato. Los focos deberían estar adentro. ¿Sí? Vamos a comprobarlo al tiro, de hecho. Si es que están adentro o no. En los focos tengo que retroceder raíz de 3, raíz de 13. Entonces 1 menos raíz de 13. Ah, claro, perdón. Aquí es súper fácil darse cuenta. Hace un rato el dibujo lo hice mal. Los focos no están afuera, también son abrazados por las ramas, igual que en la parábola. ¿Sí? Los focos están acá. No están entre medio de las ramas, sino que están aquí abrazados por las ramas, porque el C es un número más grande que el A. ¿Ya? El A era 2, el C es raíz de 13, que es más grande que 2. Es 3, algo. ¿Ya? Entonces los focos están en 1 menos raíz de 13, 2, y en 1 más raíz de 13, menos 2. Ahí. Ahí están centro, vértices y foco. Y están estos elementos raros, que son las asíntotas, que son estos
estas líneas adicionales que son como las guías de la hipérbola. ¿Ya? Entonces, ¿cómo las encontramos? Hacemos suma por diferencia, que es anotar la misma expresión de la ecuación de la hipérbola, pero sin los cuadrados. Primero con más, así, igual 0, esa sería mi asíntota 1, y después con menos, x más 1 partido en 2 menos, y más 2 partido en 9, perdón, en 3, no en 9. Es sin los cuadrados. ¿Ya? Es como haber factorizado el suma por diferencia y extraerle esos dos factores e igualarlos a 0. ¿Ya? Entonces acá uno manipula nomás algebraicamente. Por ejemplo, esto lo puedo multiplicar todo por 6 y arriba me va a quedar 3x más 3. En el otro me va a quedar 2y más 4. Todo esto igual 6 por 0, que es 0. ¿Sí? Y ya la tengo escrita como la ecuación general. Ya está escrita como una ecuación general. Sería la 3x más 2y más 7 igual 0. Esa sería mi asíntota 1. Y en la otra también multiplico por 6. Me queda 3x más 3. Ahora menos, hay que tener cuidado con ese. 2y menos 4. Y todo esto igual 0. Y me va a quedar la L2 como 3x menos 2y menos 1 igual 0. Y ahí tengo las dos asíntotas. Y ahí tengo los elementos principales de la hipérbola. ¿Ok, muchachos? ¿Hay Profe, alguna duda? Cuéntame. en los Ujú. focos, ¿por qué puso 1 menos raíz de 13 y no menos 1 menos la raíz de 13? Ah, porque es menos 1. También error mío. ¿Y en Perdón. la de al lado también tendría que ser 3 más raíz de 13? ¿O no? Mm, espérense. No, es 1, perdón, estoy mal. Es 1, estaba bien antes. Acuérdense que es tomar el centro, ahí está el centro, Ah, y desde ya, el centro me muevo 13 hacia atrás y hacia adelante. ya, ya. ¿Sí? Así que está bien, Gracias. era con 1. De nada. ¿Más dudas, chicos? Está bien que me avisen esas cosas, porque de repente sí me mando embarrada. Eh, ¿Más dudas, muchachos? ¿No? Ya, último ejercicio. Último ejercicio del día de hoy. Con esto cerramos. Ya pasamos por las 4 cónicas. ¿Ya? Las 4 eh, que vienen después de la ecuación de la recta, que tienen su ecuación propia. ¿Ya? Y en general uno se puede, después de haber pasado estas 4 secciones cónicas, toparse con ejercicios donde le preguntan por lugares geométricos, y no necesariamente descritos como circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. ¿Ya? O sea, no le dicen cuál de las cónicas es. ¿Ya? Y le describen nomás el ejercicio como un lugar geométrico. Y usted va a plantear una ecuación y después la puede manipular y se va a topar con alguna de las cónicas que estuvimos viendo. O pueden ser rectas también. El tema es que con cualquier figura que esté dentro de la geometría analítica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este, dice, un punto se mueve de tal manera que su distancia al eje Y es siempre igual a su distancia al punto 4, 0. Hallar la ecuación de su lugar geométrico. No le dicen qué es. Nos dicen a qué tiene que llegar. Usted tiene que darse cuenta a qué va a llegar. ¿Ok? ¿Y cómo planteo la ecuación? Según los datos. Yo tengo un punto variable xy y lo tengo que meter en los datos. Entonces, ¿qué dicen los datos? La distancia del punto al eje Y, el eje Y es una recta. ¿Cómo escribo esa recta? Como una recta vertical. Es la recta x igual 0. ¿Sí? Acuérdense que todas las rectas verticales son x igual algo. Donde está el eje Y, el x es 0. Así que la recta es x igual 0. ¿Ya? Entonces tengo que calcular la distancia punto recta. Esa distancia tiene que ser siempre igual a la distancia del punto al 4, 0.
Entonces ahora distancia del punto al 4, 0. Ahí tengo distancia punto, punto. ¿Ok? Entonces veamos qué nos queda. Esta recta, la x igual 0, está escrita ya en su forma general. ¿Sí? La forma ax más bi más c igual 0. Solamente que en este caso el b y el c son 0. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me interesa ver la general? Porque así se usa la fórmula de distancia punto recta. La distancia punto recta era anotar el lado izquierdo en la fórmula general, en este caso sería simplemente el x, lo pongo en valor absoluto, y además reemplazo en el x el punto P. Pero el punto P es variable, es xy. Entonces en realidad no hay nada que reemplazar, es cambiar la x por otra x. Así que queda igual. Y abajo hay que dividirlo siempre por a cuadrado más b cuadrado. En este caso, el a es 1 y el b es 0, ¿ya? Porque no hay y. Entonces aquí va un 1 cuadrado más 0 cuadrado. ¿Ya? Todo eso tiene que ver con lo que vimos en la primera clase de geometría analítica, donde vimos distancia punto recta. ¿Ya? Al otro lado, distancia punto punto. Entonces, una raíz grandota, resto las abscisas, o sea, las coordenadas x, sería x menos 4 al cuadrado, e y menos 0 al cuadrado, ¿ya? Y ahora tengo que ver qué forma esto, ¿ya? Si lo manipulo algebraicamente, ¿qué forma tiene? ¿Qué conviene hacer acá? Bueno, simplificar un poquito los términos. Abajo esta raíz fea que aparece al lado izquierdo en realidad es un 1, así que me queda simplemente valor absoluto de x. Y al lado derecho tengo la raíz de x menos 4 al cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Para seguir la ecuación y poder identificarla, voy a elevar todo al cuadrado. Entonces al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, me queda x cuadrado, ¿sí? Que hubiese tenido valor absoluto no influye en nada, porque si aquí era positivo, lo elevo al cuadrado, sigue siendo positivo, pero los x cuadrados siempre son positivos. No hay para qué ponerle valor absoluto. Y al lado derecho se cancela la raíz. Entonces me queda x menos 4 al cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Ya me queda mucho más simple para manipular. Ahora tengo x cuadrado igual, desarrollo el cuadrado binomio, se van los x cuadrados, ¿sí? Y mágicamente me quedó una ecuación que tiene el x sin cuadrado y el y con cuadrado. De las 4 cónicas, ¿cuál es la única que le pasa a eso? La parábola. La parábola es la única cónica que tiene una variable sin cuadrado y la otra con cuadrado. ¿Ya? Las otras, en la circunferencia, en la elipse y en la hipérbola, tanto el x como el y tienen cuadrado. Entonces, ¿qué me conviene hacer acá? Pasar todos los términos que no tienen cuadrado al lado izquierdo. Me va a quedar 8x menos 16 igual y cuadrado. Voy a factorizar por 8. Entonces 8 es x menos 2 igual y cuadrado. Y ya tengo lista la forma de la ecuación de la parábola. Porque si divido por 8, me queda x menos 2 igual a 1/8 por y cuadrado. Esa es una ecuación de la parábola, y como tengo el x sin cuadrado y el y con cuadrado, es una parábola horizontal. Ya aquí, en este tipo de ejercicios, uno se afronta a ellos cuando ya domina todas las cónicas por separado y es capaz de identificarlas. Ya si estoy, hice muchos ejercicios de parábola y hipérbola y todas las cónicas, ya puedo hacerlos del lugar geométrico, porque pasa porque usted identifique en qué cónica está. ¿Ya? Ya tengo la parábola horizontal, ya la identifiqué. ¿Y qué pedía la pregunta? Hallar la ecuación de su lugar geométrico. Perfecto. Entonces ya estoy listo. Ya terminé el ejercicio. ¿Ya? Hay otro ejercicio en donde además le pide encontrar sus elementos principales. ¿Ya? Una vez que uno llega a este punto, empiezo a extraer todo lo que es correspondiente a la parábola.
¿ya? Centro, perdón, la palabra no tiene centro. Vértice, foco, directriz, por ejemplo. Eso sería en este caso. ¿Ya? Eso, muchachos, ¿alguna duda con este? ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿No? Ya, ojo, estos son como del último nivel, ¿ya? Yo les recomiendo eso, que primero hagan cónicas por separado, ecuación de la recta, cónicas por separado, y después uno se enfrenta a estos que preguntan lugar geométrico, porque tengo que identificar la cónica, tengo que tener conciencia absoluta de cuál es la cónica que estoy trabajando. ¿Mm? Listo, muchachos, eso por hoy día, ¿ya? Mañana ya empezamos con materia nueva. Este curso es así, es súper denso en cuanto a los contenidos. Y cualquier duda que tengan, me mandan un mail y les trato de contestar por ahí. ¿Ya? Listo, muchachos, que estén súper. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. Chao, profe, profe, que esté que bien. le vaya bien.